clase de hoy. Les decía antes, nuestra clase de hoy es de membranas biológicas. Arrancamos con lo que sería el módulo 3. Nuestro módulo 3 va a incluir el tema de membranas biológicas, de sistema de endomembranas, de citoesqueleto, matriz extracelular y diferenciaciones de membrana. Básicamente vamos a trabajar membranas. El módulo es membranas, así grandote. La membrana que rodea las células, la membrana que están adentro de las células, y qué es lo que hacen esas membranas para que la célula funcione como funciona. Entonces, vamos a arrancar de a poquito con este tema. No, ¿qué vamos a arrancar de a poquito con este tema? Vamos a hacer primero repaso de enzimas. Les dije que íbamos a hacer repaso de enzimas antes de membranas. Enzimas, primero, ¿estuvieron leyendo enzimas? ¿Estuvieron prestando atención a ese temita? Porque vieron que es como una clase así como que cierra perfecto. Y como, ¡ay, qué lindo! ¡Qué lindo este tema! Pero lo volvieron a leer, hicieron algún resumen, ¿les quedó alguna duda del tema de enzimas? ¿O de regulación de la actividad enzimática? No comentaron nada, así que asumo que no, pero yo igual pregunto, como siempre. ¿Por qué? A ver, todavía no terminé el resumen, pero releí el texto. Bien, yo estuve haciendo apuntes que tenían trazados y no llegan encima. Ok, perfecto. Ok, no estuvieron viendo. Bueno, entonces vamos a hacer como un repaso generalizado de enzimas, que igual lo vamos a volver a hacer, sobre todo cuando entremos en metabolismo, cuando entremos en nuestro último módulo. Pero para tener así como un repaso general en la cabecita y seguir sumando porotitos de todos los temas que vimos. Enzimas, enzimas como tema, en verdad lo que trata de explicar es un tipo de proteínas que tienen actividad catalítica. Y creo que lo más importante de esa clase fue, más allá de qué son las enzimas, es tratar de entender cómo actúan las enzimas y cómo se trabaja sobre las mismas. En cuanto a cómo actúan las enzimas, nosotros dijimos que son proteínas que tienen actividad catalítica. Y esa palabra catalítica, catálisis, obviamente nos llama la atención porque quizás no es una palabra que utilicemos comúnmente. Cuando hablamos de catálisis, hablamos de un proceso en el cual se acelera una reacción mediante la utilización de un catalizador. Los catalizadores van a ser sustancias que se van a unir a los reactivos de una reacción, a los sustratos de una reacción, para de alguna manera disminuir la energía de activación de los mismos de forma tal de que se acelere la reacción. Cuando nosotros pensábamos cómo podíamos acelerar las reacciones, nos encontrábamos que había dos maneras, o utilizando catalizadores, que parecía una versión bastante copada para poder acelerar reacciones, o levantar la temperatura. El aumento de la temperatura aumenta la energía térmica, la cinética, funciona perfecto. El problema es que los organismos biológicos, obviamente, se nos complica un poco el tema de levantar las temperaturas para hacer que las reacciones ocurran más rápido. Entonces no nos queda otra que utilizar catalizadores. En cuanto a los catalizadores que vimos, había de dos tipos. Vimos que había sustancias bastante simples, los catalizadores químicos, y sustancias que eran bastante más complejas, que eran los catalizadores biológicos. Dentro de los catalizadores biológicos estaban las ribosimas y las enzimas. Entonces en la clase pasada nosotros nos dedicamos más que nada a hablar sobre las enzimas como catalizadores biológicos. En cuanto a sus características, más allá de que biomolecularmente son proteínas, están formadas, es un polímero de aminoácidos que tiene una conformación nativa, bla, 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 lo que veíamos como características importantes era que eran muy específicos y tenían muchas características que podían ser regulables o que podían servir para poder regular su actividad. Había algunas contras, como por ejemplo poder decir que como contra eran que eran termolábiles o que cambiaban con el pH, cambiaba su actividad con el pH. Pero en verdad esas contras son contras que nosotros no vemos entre los organismos, porque como los organismos mantienen la homeostasis constantemente, es una de las características generales de los seres vivos, entonces siempre se mantiene, o normalmente siempre se intenta mantener la temperatura regulada y el pH regulado. Así que no íbamos a ver eso como una contra. Pero sí veíamos que tenía muchas cosas muy buenas, que eran regulables, que eran súper específicos y que aparte tenían una eficiencia muy alta para trabajar en bajas cantidades. Entonces, con muy poquita concentración de enzima que hubiese en el medio, las reacciones se aceleraban muchísimo.
era mejor imposible, comparado con los químicos que era todo lo contrario, eran inespecíficos, no eran muy eficientes, no podían ser regulados y lo único que nosotros podíamos decir, uy, qué bueno esto, es que no eran, no modificaban su actividad con la temperatura, con el pH. Pero la realidad es que es lo que menos me interesa a esa altura. Ahora, cuando empezamos a tratar de entender cómo trabajaba la cinética enzimática y qué era lo que sucedía con las enzimas, lo primero que planteamos fue que las enzimas son proteínas que tienen un sitio muy particular que se llama sitio activo, que es el sitio donde entraban los reactivos. Y en ese sitio donde entraban los reactivos nos íbamos a encontrar con un acoplamiento espacial, es decir, un sitio que tenía una forma muy similar a la que los sustratos tenían que tener, o sea, por eso había especificidad entre esa enzima y el sustrato, las formas eran muy similares, y aparte había algo muy importante que era que el sitio activo generaba un bolsillo ácido o un bolsillo básico, básicamente tenía cargas muy únicas que hacían que ese acoplamiento no fuese solamente espacial, sino que también fuese químico. Lo que el sitio activo de alguna manera le proporcionaba a los reactivos era un lugar específico en donde solamente ellos podían estar y en donde tenían las condiciones perfectas para poder reaccionar más rápidamente. Y eso obviamente tenía que ver con esa pregunta de, bueno, pero ¿cómo actúan? Si nosotros lo poníamos en forma estructural, decíamos que partíamos de una enzima, la enzima se encontraba con los sustratos se unían al sitio activo generándose el complejo enzima-sustrato y después de un tiempo, mágicamente, salían los productos, se expulsaban los productos del sitio activo y quedaba liberada la enzima para volver a cargar sustratos. Pero eso no decía realmente qué era lo que estaba pasando. Y ahí nos encontramos con bastantes hipótesis. Una que decía que en el sitio activo los sustratos se deformaban, lo cual hacía que lleguen a su energía del estado de transición más rápidamente y que se puedan más fácilmente romper y generar enlaces. Otro decía que en el sitio activo había un acoplamiento espacial específico que acomodaba los sustratos más cómodamente y más cercanos entre ellos en los lugares en donde tenían que reaccionar, como que estábamos acomodando los átomos en el lugar justo y por eso se intercambiaban rápidamente en ese lugar. Y lo último que habíamos visto, que era una hipótesis que en verdad se asemejaba más a lo que nosotros creemos que es lo correcto de lo que sucede dentro de las enzimas, es que en las enzimas lo que está sucediendo es que se disminuye la energía de activación, acelerando la velocidad de la reacción, porque las enzimas proveen un sitio donde hay un acoplamiento espacial y químico único de forma tal de que los reactivos puedan reaccionar más fácilmente. O sea, en verdad lo más importante de la enzima al final del día era el sitio activo. Y ese sitio activo se iba a modificar en torno a los reactivos, porque en ese sitio activo iban a generarse enlaces del tipo no covalente cuando entrasen los reactivos. Y eso es bastante importante, porque cuando después nosotros veíamos los modelos que trataban de explicar cómo trabajaban las enzimas, uno de los primeros modelos, el de Fischer, el de llave cerradura, me mostraba la enzima como algo que no se movía en el espacio, como que no modificaba su forma, lo cual no tenía mucha lógica, porque sabemos que los reactivos que entran al sitio activo interactúan con el sitio activo, o sea, generan enlaces con el sitio activo para quedarse ahí adentro. Y eso sabemos que tiene que cambiar la conformación por una cuestión lógica, química lógica, o sea, estamos generando un nuevo enlace, entonces esa macromolécula va a modificar su conformación en torno a esos reactivos. Así que ese modelo, el de Fischer, quedaba medio cortito y nos metíamos con el modelo de Kochland, el de ajuste inducido, donde nosotros veíamos que el sitio activo no era exactamente igual y no tenía la misma forma que lo que tenían los reactivos, sino que los reactivos cuando se enlazaban en el sitio era que terminaban de conformar, de generar la conformación final de la enzima, ajustado ese sitio alrededor de esos reactivos, y eso era, en ese momento era cuando se daba la magia final de poder disminuir la energía de activación y de esa manera generar más fácilmente los productos. Y lo último que habíamos visto sobre enzimas, que en verdad no había sido lo último, sino que era medio lo principal, pero que fue lo último que metimos en esa clase, en esa primera parte de la clase, tenía que ver con cinética enzimática y cómo
sobre cómo se trabajaban con las enzimas. Como nosotros no trabajamos directamente con las enzimas, sino que trabajamos con la formación de productos o la disminución de los sustratos en ese medio en el que estamos, una de las mejores formas para trabajar con enzimas era simplemente medir en un medio en el que nosotros teníamos las cosas controladas, la velocidad en la que se generaban los productos. Es decir, medíamos la generación de producto en base al tiempo, y de esa manera íbamos sacando las velocidades de esas reacciones y podíamos empezar a hacer gráficos para poder tratar de entender qué era lo que estaba sucediendo ahí a tiempo real, en el momento en que la enzima estaba actuando y estaba generando la reacción. Y con ese inicio nos metimos de lleno a hablar sobre factores que pueden afectar la actividad, la cinética enzimática o la actividad de esas enzimas. Y ahí vimos que los factores que podían hacer que esos gráficos cambien, o que en verdad eran cosas que nosotros podíamos cambiar en ese medio controlado, en donde nosotros veíamos alteraciones en la cinética de la enzima, era, por ejemplo, la cantidad de enzima que nosotros poníamos, o la cantidad de sustrato que nosotros poníamos, o si cambiábamos la temperatura, si cambiábamos el pH, o si le tirábamos alguna otra sustancia que trabajase como un inhibidor de la enzima. Y con todas esas cosas nosotros íbamos haciendo grafiquitos porque íbamos midiendo. O sea, la idea es pensar que nosotros estamos en el laboratorio midiendo la formación de un producto, ¿sí? Testeando a ver qué tan rápido se están generando las cosas ahí en mi tubo de ensayo, por así decirlo. Y de esas diapositivas, lo más importante es que ustedes puedan realmente entender los gráficos, que puedan interpretar los gráficos, saber qué es lo que se está graficando en cada uno de los casos. Recuerden que en el de la concentración de enzima, en función de la velocidad, lo que nosotros graficamos era la velocidad de la reacción en función de la concentración de enzima, y veíamos que se generaba una lineal, porque obviamente cuanto más enzima disponible teníamos en el medio, más rápido se iba a dar la velocidad. Después, si cambiábamos la concentración de sustrato, encontramos que las enzimas eran saturables, veíamos que a medida que aumentaba el sustrato, aumentaba la velocidad de la reacción, hasta que en un momento se generaba, ¿sí? Una línea que marcaba la velocidad máxima, que esa enzima podía acelerar nuestra reacción, y era porque se habían saturado todos los sitios activos. Con ese gráfico nosotros medíamos la constante de Michaelis-Menten. La constante de Michaelis-Menten nos servía para poder comparar enzimas entre ellas. Cuanto mayor sea la constante de Michaelis-Menten, el Km de una enzima, menor afinidad tiene, es decir, más le cuesta agarrar el sustrato y generar un aumento en la velocidad más rápidamente, mientras que cuanto menor sea el Km, más afinidad tiene, lo cual significa que más rápido genera producto, más rápido está yendo. Mejor está funcionando esa enzima para esa reacción en particular. Y después, en cuanto a la temperatura y el pH, veíamos que había rangos óptimos, y donde si nosotros nos movíamos de esos rangos, disminuía rápidamente la velocidad de la reacción. Y de los inhibidores vimos que había distintos tipos de inhibidores, los irreversibles y los reversibles. Y dentro de los reversibles vimos que estaban los competitivos y los no competitivos. Y con esos últimos dos, con los competitivos y los no competitivos, veíamos, ¿verdad?, que cuando graficábamos la velocidad de la enzima en función de la concentración de sustrato, o sea, hacíamos ese gráfico general que nos mostraba curvas de saturación de las enzimas, veíamos que en el caso de que estuviésemos con un inhibidor competitivo, lo que cambiaba era el Km, pero no cambiaba la velocidad máxima. La velocidad máxima se quedaba igual, pero el Km se corría o se desviaba hacia la derecha, se hacía más alto, porque como era competitivo el inhibidor, entonces hacía que esa enzima no tuviese tanta afinidad por su sustrato como lo que tenía antes. Entonces, al disminuir la afinidad, obviamente aumenta el Km. Y si era el caso de un inhibidor no competitivo, lo que veíamos era que se modificaba la velocidad máxima a la que podía llegar la reacción, pero no se modificaba el Km, porque los inhibidores no competitivos no trabajan sobre el sitio activo, sino que se unen a otra parte
de la estructura de la enzima. Y al unirse a otra parte de la estructura de la enzima, lo que hacen es evitar la catálisis, o sea, básicamente no permiten que se genere producto. Así que obviamente disminuía la velocidad máxima de esa reacción, nunca se llegaba a acelerar todo lo que se podía acelerar esa reacción porque las enzimas no eran funcionales cuando había inhibidores no competitivos. Y lo último que vimos de esa clase fueron las formas de regular a las enzimas. Y ahí vimos que había 7 maneras de regularlas, maneras que iban, o regulaciones que iban muy de la mano de vías enzimáticas enteras o regulaciones que iban sobre las enzimas directamente, como podían ser regulaciones alostéricas, en el caso de enzimas alostéricas, o regulaciones por modificación covalente reversible o irreversible, en el caso de enzimas no alostéricas, enzimas que andaban dando vueltas por ahí, más simples. Y después vimos también compartimentalización, vida media de las enzimas e isoenzimas. Eran como los siete tipos de regulación enzimática que vimos. Todos esos tipos, o mejor dicho, una gran parte de esos tipos de regulación los vamos a ver ejemplificados muy, muy, muy bien cuando veamos metabolismo, en el último módulo. Cuando veamos metabolismo, ahí van a ver que tipo, todas esas regulaciones existen y son las formas que tiene obviamente el organismo de poder regular cómo funciona su metabolismo y cómo funcionan sus vías enzimáticas. Y con eso creo que más o menos repasé todo enzimas. Creo que no me quedó nada así groseramente importante afuera. ¿A ustedes se les ocurre algo más? Yo siento que cuando hago estos repasos, siento que ustedes me están tomando un oral. Entonces tengo como que diagramar en mi cabeza todo lo que voy a decir y ir tirando las cosas importantes. Como, ¿me saqué el 10 o no? ¿Me bajan puntos? ¿Qué me olvidé de decir? Mucho silencio. Sí, profe, un 10. Muy bien, 10. Ahí, Muy bien, 10. Bien, aprobado, felicitaciones. Sí. Tome su 10. Bien, perfecto, gracias, gracias. Bien, porque a veces es como que me olvido, capaz es como que estoy como que en la cabeza tipo estoy imaginando las diapositivas, estoy repasando las diapositivas y empiezo a hablar y me paso y hay cosas que Ojalá no. que mi cabeza funcione así también. Es práctica. Va a funcionar así, es Ah, sí. práctica. Esto no fue por dar clases, esto fue por estar en la universidad muchos años. Ah, bueno, es práctica. Aprende, la cabeza es flexible, aprende todo el tiempo, es una pequeña esponja que está todo el tiempo aprendiendo cosas nuevas. Es una membrana. Es hermoso, es muy lindo darte cuenta que de pronto tu cabeza funciona de una manera distinta Ah, a lo sí, que la verdad. funcionaba. Sí. Lo que sí cuesta, porque si bien es flexible, es algo que no se adquiere solo, es algo que requiere trabajo. Y eso es lo peor de todo, esa es como la parte difícil cuando te das cuenta que en verdad todas esas cosas cuestan muchísimo. Pero la recompensa final, que es tener un cerebro como que está más entrenado para hacer ciertas cosas, eso es hermoso. Como Qué cuando bueno. aprenden a hacer algo nuevo, es como que dicen, qué lindo, aprendí a hacer esto, ahora lo hago con los ojos cerrados. Es como, antes tenía que estar prestando atención a cada detalle, ahora lo hago con los ojos cerrados. Exactamente Buenísimo, esa sensación es la que les va a quedar a ustedes al final. buenísimo, profe. O sea, pónganle pilas. Hay que llegar, hay que trabajarlo mucho, pero ese momento, esa recompensa hermosa, es muy lindo. Bueno, y ahora sí, vamos a arrancar con nuestra clase de membranas biológicas. Esta clase es como, que es la primera clase del módulo 3, en verdad tiene 2 partes. Una parte que es muy de repaso, de integración de cosas que ya vimos, que son generalidades de la membrana. Vamos a hablar sobre la estructura, vamos a hablar sobre las funciones de las membranas biológicas en líneas generales, y ahí se van a dar cuenta que son cosas que ustedes ya vieron y
quizás no las saben por completo y no se las aprendieron con lujo de detalles, pero son cosas que ya vieron y ya se las nombraron y ya las escucharon, así que va a ser como medio un repasito. Y después nos vamos a ir con la última parte de esta clase, el punto 3 de nuestra clase, que es transporte a través de la membrana. Eso sí va a ser un poquito cosas nuevas. Y es un poco la vuelta de tuerca de esta clase. Es como que esta clase viene repasando todo lo que vimos en biomoléculas y lo que venimos arrastrando más o menos desde la primera clase, y de pronto me tiran transporte adelante, y transporte es como un mundo aparte, porque hay distintos tipos de transportes, hay distintas características, tengo que pensar en qué soluto es el que quiero pasar, de dónde hacia dónde, cómo va a funcionar la membrana para esos casos, qué es lo que puede presentar o no puede presentar para poder atravesar la membrana alguna sustancia en particular y cosas de ese estilo. Entonces, vamos a hacer primero el resumen y el repaso general de membranas, ¿sí? Y después nos vamos a poner a hablar de transporte. En el momento en que ustedes digan, no entendí, que ustedes mentalmente, ¿no? Digan, no entendí, me frenan y me dicen, profe, no entendí. ¿Puede volver a explicar qué es difusión? ¿Qué es gradiente? ¿Por qué esto es polar? ¿Por qué esto es no polar? No importa, más allá de que ustedes digan, ay, pero a esta altura yo debería saber la diferencia entre polar y no polar, o yo debería saber cómo son los lípidos, no me importa. Me frenan y lo volvemos a ver, ¿sí? Porque si no, se van a quedar como ahí patinando con algún concepto que no les termina de cerrar, no les termina de caer la ficha. Y quiero que les caiga la ficha en este momento porque la clase que viene, que es sistema de endomembranas, es como que esto lo da recontra por hecho. Entonces necesito que entiendan bien transporte en esta clase. Así que vamos a arrancar con qué son las membranas biológicas o qué es lo que conforman las membranas biológicas. Obviamente cuando hablamos de membranas biológicas estamos hablando de la membrana plasmática que rodea cualquier célula, sea célula eucariota, sea célula procariota. Estamos hablando del sistema de endomembranas que está dentro de las células eucariotas. Las células eucariotas tienen distintos tipos de sistemas de endomembranas, quizás más desarrollados, quizás menos desarrollados. Quizás alguna parte del sistema de endomembrana está más desarrollada en alguna célula en particular que en otra, como por ejemplo en las células eucariotas animales, las células secretoras de las células eucariotas animales, son células que tienen un aparato de Golgi recontra desarrollado y tienen un polo secretor, o sea, la célula tiene adentro de su cuerpo todo el sistema de endomembranas desarrollado para generar un polo directo desde donde va a salir todas las vesículas de secreción. O, por ejemplo, en las células eucariotas vegetales nos encontramos con que el aparato de Golgi, en vez de ser uno y de estar recontra desarrollado, está dividido en pequeños aparatitos de Golgi, en dictiosomas que están por todos lados, porque es desde donde salen, de cada uno de esos dictiosomas, de donde salen las vesículas que contienen adentro la hemicelulosa, que posteriormente forma la celulosa que da la pared de esas células. Así que hay de todo ahí con el sistema de endomembranas. También dentro de membranas biológicas nos vamos a meter a hablar de las mitocondrias y de los cloroplastos. Tanto mitocondrias como cloroplastos son dos organelas semiautónomas, recuerden la teoría endosimbiótica me lo dice, que están constituidas por dos membranas, una membrana externa y una membrana interna. Son dos membranas que tienen distintas permeabilidades. La membrana interna normalmente está plegada de maneras muy particulares, tanto en las mitocondrias como en los peroxisomas, y contienen proteínas o moléculas en general, moléculas aparte de los fosfolípidos clásicos de las membranas, que no tienen nada que ver con las moléculas que encontramos formando parte de otras membranas, ¿sí? O de otras partes de la célula. Las mitocondrias y los cloroplastos son muy únicos en su composición, en la composición que tienen las membranas de ellos. Y también, obviamente, van a aparecer dentro de membranas biológicas a las membranas que generan a los peroxisomas, a los glioxisomas o a cualquier vesícula, sea vesícula de secreción, sea vesícula lisosomal, sea vesícula de transporte. Todo eso están formados por membranas o están rodeados por membranas, ¿sí? Ahora, en cuanto a las funciones generales de todas las membranas biológicas, vamos a decir primero que si pensamos en la membrana plasmática como el punto más álgido, el punto más importante de tipos de membranas que encontramos en las células, vamos a decir que es el límite de la célula y que actúa como una barrera selectiva. O sea, no cualquiera va a pasar o va a atravesar una membrana.
yo digo, lo pongo como una primer función general de membranas, el de límite de la célula actuando como barrera selectiva, porque si ustedes van a la primera clase y ven características de las células, ven que lo primero que aparece es que están rodeadas por una membrana. Esa membrana biológica es una generalidad de todas las células, sea una célula procariota, sea una célula eucariota. Entonces es una función muy básica, es actuar como un límite, decidir qué es lo que queda adentro y lo que queda afuera, ¿sí? Y esa es la primera membrana que se crea, la membrana plasmática que rodea a cualquier célula. Por eso es una de las características generales de todas las células y de todos los seres vivos, ¿sí? Obviamente porque están basados en células. Aparte de eso, las membranas posibilitan el transporte de sustancias, porque actuando como una barrera selectiva van a poder de alguna manera mediar la permeabilidad que tienen y decidir qué es lo que puede llegar a entrar o lo que no. Y aparte de eso pueden tener sobre ellas mismas estructuras, macromoléculas, proteínas, lípidos o cosas de ese estilo que pueden decidir qué es lo que se va a transportar y lo que no, y pueden regular los transportes fácilmente. Aparte de eso, las membranas van a reconocer señales, porque normalmente casi todas las membranas contienen receptores sobre sí mismos. En el caso de la membrana plasmática en particular, en el caso de la membrana plasmática como ejemplo de membrana, nos encontramos que los receptores que forman parte de ellas están todos expuestos hacia la cara externa, o sea, hacia la matriz, la matriz extracelular, no hacia el medio extracelular. Y esos receptores están formados por glicoproteínas en general, y es la parte glucídica de esas proteínas, y en el caso de los glicolípidos también, la parte glucídica la que actúa como receptor final para esa célula. También obviamente las membranas permiten las interacciones entre células o de la célula en la matriz extracelular. La matriz extracelular es el medio externo que se da, que nosotros encontramos en células que forman partes de tejidos. Los tejidos mantienen su cohesión gracias a la matriz extracelular. La matriz extracelular no es un medio cualquiera, sino que es un medio en donde nosotros nos vamos a encontrar con ciertas sustancias que fueron creadas por las células y que fueron secretadas por las mismas, para poder llenar ese espacio que queda entre célula y célula que forma parte de un mismo tejido. Esas cosas que tiran a la matriz extracelular, que generan y secretan hacia la matriz extracelular las células que forman parte de un mismo tejido, obviamente son características de cada uno de los tejidos y les dan propiedades únicas, ¿sí? Nosotros vemos que nuestros tejidos son distintos no solamente porque cada una de las células que forman parte de esos tejidos son distintas entre ellas porque siguieron distintos caminos de diferenciación, sino porque aparte las matrices son distintas, tienen distintas cualidades y esas cualidades están basadas, esas propiedades únicas que vemos están basadas en las composiciones que tienen esas matrices, o sea, las cosas que las células generaron y tiraron hacia afuera. Y por último también va a proporcionar un asiento para las actividades bioenzimáticas, porque las membranas, esto sí, todas las membranas, y este es ejemplo bien claro que todas las membranas sirven para esto, pueden tener introducidas entre ellas proteínas, particularmente enzimas, que van a poder generar reacciones enzimáticas, van a poder catalizar reacciones y van a poder ayudar a que la célula pueda, obviamente, regular ciertas actividades adentro de la misma. Ahora, en cuanto a su estructura y composición, en cuanto a la estructura y composición de las membranas, nos encontramos que hay un modelo que trata de explicar un poco cómo es realmente que funcionan las membranas, y es el modelo de mosaico fluido de Singer y Nicholson. Singer y Nicholson en 1972 describieron un modelo que la realidad tiene un nombre re lindo, modelo de mosaico fluido, pero es en el nombre, que aparte de ser lindo, es muy interesante lo que dice, es en el nombre donde nos damos cuenta un poco de realmente qué es lo que el modelo nos está tratando de decir. O nos está tirando ahí como una punta de, bueno, las membranas funcionan de esta manera. ¿Por qué se llama modelo del mosaico fluido? Porque las membranas están formadas por distintas moléculas, ¿sí? Son disoluciones bidimensionales que están formadas, que tienen una gran cantidad de lípidos y de proteínas. Particularmente esos lípidos, en líneas generales, son todos fosfolípidos, ¿sí?
Y aparte de tener fosfolípidos, va a tener proteínas, ¿sí?, inmersas entre medio de cada una de esos fosfolípidos. En esto de decir que son disoluciones bidimensionales, nos encontramos que todas las membranas están formadas por una capa muy, muy delgada de dos capas superpuestas de lípidos, ¿sí?, que tienen una orientación muy única. Esos fosfolípidos van a tener sus cabezas polares apuntando hacia el medio externo o hacia el medio interno, mientras que sus colas, que van a ser no polares, van a estar apuntando, ¿sí?, las dos hacia el medio de esa membrana. Pero aparte de tener eso, están formadas por unos lípidos muy particulares. Los fosfolípidos son lípidos anfipáticos por naturaleza, que tienen una fluidez o que brindan una fluidez muy similar a la de los aceites. ¿Se acuerdan que los aceites son líquidos a temperatura ambiente? Bueno, los fosfolípidos son líquidos a temperatura ambiente. Pero esos líquidos a temperatura ambiente también tienen entre medio, insertos, ¿sí?, entre medio a las proteínas. Y las proteínas es distinto. Las proteínas son macromoléculas mucho más grandes, son macromoléculas cargadas en general, porque están formadas por aminoácidos. Entonces, lo que me dice el modelo de mosaico fluido, lo que me trata de decir el modelo de Singer y Nicholson, es que yo voy a tener en las membranas, yo lo que voy a tener es una capa que se va a presentar como si fuese un mosaico, como si fuese un piso, ¿sí?, en el cual yo voy a sentir que puedo caminar, pero la realidad es que esos mosaicos que forman mi piso son completamente fluidos y se mueven constantemente. O sea, cada parte, cada molécula que forma parte de la membrana no está quieta en el espacio, no está ahí sentada y dura en el espacio, sino que está en continuo movimiento. Las membranas son fluidas, son altamente fluidas, ¿sí? Y lo que permite que las membranas altamente fluidas no se dispersen todas, que esos fosfolípidos se me separen y se me vayan cada uno por un lado distinto, es esta idea de que tienen inmersos entre ellos otros componentes que permiten de alguna manera regular esa fluidez. Es decir, los lípidos hacen que sean muy fluidos, los fosfolípidos, mejor dicho, hacen que sea muy fluida la membrana, pero tratan de equilibrar esa alta fluidez con otras moléculas que están ahí insertas y que mantienen más o menos la coherencia. Pero si nosotros agarramos a una membrana, ¿sí?, y la pinchamos o le insertamos algo, ¿sí?, entre medio, vamos a ver que no se va a romper automáticamente la membrana. Lo que vamos a ver es que los lípidos, si lo hacemos obviamente despacito, ¿sí?, insertamos algo despacito, no, le clavamos algo, le pinchamos como si fuese un globo. Pero si insertamos algo despacito, vamos a ver que los lípidos se van a ir moviendo, van a rodear a eso que está, ¿sí?, siendo insertado, y no se va a romper la membrana, porque se mueven en el espacio, ¿sí? Algo que no se ve para nada, por ejemplo, en las paredes son completamente estáticas. Las células que tienen paredes, esas paredes no se mueven, son duras, ¿sí?, como estructuras. Son como si fuesen esqueletos completamente duros. En cambio, las membranas no, las membranas son fluidas. Esa característica, la fluidez, es muy propia y es muy única. Esto que vamos a ver en las membranas, la fluidez es una de las características más importantes que nosotros vamos a analizar en las membranas. Vamos a ver qué tiene que ver con la composición única, ¿sí?, que tiene cada una de ellas. Obviamente, en cuanto a su composición, aparte de los lípidos que van a estar representados en los fosfolípidos y en los esteroles que pueden llegar a tener, si es una membrana de una célula procariota, no tiene. Pero si es una membrana de una célula eucariota animal, vamos a tener el colesterol, y si es una célula vegetal, vamos a tener los fitoesteroles. Aparte de eso, nos vamos a encontrar con las proteínas y con los glúcidos que formaban parte de las membranas, de las caras externas de la membrana. Acá yo les muestro un modelo, ¿sí?, generalizado de una membrana. Fíjense, es bastante, bueno, ya lo vieron varias veces, pero es bastante sencillo, en verdad, en su forma y en su construcción. Nosotros tenemos a los fosfolípidos, donde las cabezas polares apuntan hacia la cara externa o hacia la cara interna de la célula. Y mientras las colas, sí, no polares, están apuntando, la parte completamente hidrofóbica de esos fosfolípidos está apuntando hacia el centro de la membrana. Esta es la parte más difícil de pasar, ¿no? O sea, esto es medio permeable, la carita externa, la carita interna, porque son polares, y nosotros estamos considerando que estamos en un medio acuoso, porque vida, ¿sí?
Entonces esto es medio polar, esto es medio permeable, pero cuando tratamos de mandarnos acá hacia el centro, nos encontramos con una región recontra hidrofóbica. Eso no es permeable, eso no cualquiera te lo pasa. Muy pocas moléculas que están dando vueltas en soluciones acuosas tienen la capacidad o tienen la posibilidad de pasar por ahí, por un medio tan hidrofóbico. Y aparte de eso, obviamente tenemos al colesterol inmerso ahí metido entre medio de los lípidos. Tenemos a las proteínas, que puede haber de todo, proteínas que atraviesen por completo la membrana o que estén solamente en una de las monocaras o que estén periféricas, que estén apoyadas sobre la membrana. Y tenemos a los glúcidos, ¿sí? Que pueden estar tanto enlazados a lípidos, como por ejemplo este y este, o enlazados a proteínas, como estos que aparecen acá. Fíjense que los glúcidos están solamente en la cara externa, ¿sí? Ahora, repaso de estructuras que nosotros vemos, de moléculas que nosotros vemos formando parte de las membranas. Lípidos. Lípidos vamos a tener los fosfolípidos que tienen glicerol, o sea, los glicerofosfolípidos. Vamos a tener a los fosfolípidos que tienen efingol, ¿sí? Los esfingofosfolípidos. Y vamos a tener a los glucolípidos que también tienen efingol de base, pero no tienen grupo fosfato y tienen glúcidos en reemplazo, y al colesterol, ¿sí? En cuanto a las estructuras generales de cada una de esas moléculas, acá abajo aparece el colesterol, recuerden el ciclopentanoperidrofenaltreno con el hidroxilo en el carbono 3 y la cadena carbonada en el carbono 17. Y después en general todos los que son fosfolípidos tienen una estructura similar a esto, o sea, la idea de una cabeza que es polar con colas que son no polares. En este caso en particular, fíjense que están poniendo un glicerol, así que esto obviamente es un fosfolípido que tiene base de glicerol, o sea, un fosfoglicérido. Tenemos el glicerol que tiene unido al grupo fosfato, en donde se va a unir el radical, que normalmente es un aminoalcohol o un polialcohol, es algo que tiene bastante polaridad. Y después tenemos los dos ácidos grasos, que recuerden que siempre uno es saturado y el otro es insaturado, en el caso de los fosfolípidos con glicerol. Entonces, fosfoglicéridos, esfingofosfolípidos, la diferencia entre un fosfoglicérido y un esfingofosfolípido es que en el esfingofosfolípido tenemos esfingosina de base unida a ácido graso, es decir, tenemos una ceramida, y esa ceramida es la que se une al grupo fosfato que se une al radical. Acá les pongo ejemplos de radicales que podemos encontrar. Después, los glucolípidos, que son esfingolípidos, ¿sí? Pero no esfingofosfolípidos, tienen esfingosina más ácido graso, tienen ceramida de base, pero después tienen unido un glúcido directamente, no hay un grupo fosfato, hay un glúcido. Ese glúcido puede ser un monosacárido, dando origen a los cerebrocios, o puede ser un oligosacárido, dando origen a un gangliosio, ¿sí? Básicamente estos son los lípidos generales que nosotros encontramos formando parte de las membranas. Estos últimos dos, los cerebrocios y los gangliosios, o sea, los glucolípidos son los que nosotros habíamos visto acá, ¿sí? En este caso justo, claramente son muchas unidades de glúcidos, así que en este caso deberían ser ejemplos de cerebrocios, ¿sí? De gangliosios, perdón, los que me están mostrando ahí, no de cerebrocios. Pero aparte de eso, una de las características, ¿sí?, emergentes, una de las primeras que salen simplemente por observar a los lípidos que forman parte de las membranas, es la simetría de la bicapa. ¿A qué hace referencia esto de simetría de la bicapa? Lo que nosotros vemos es que si analizamos la composición de las monocapas, o sea, piensen, es una bicapa lipídica, tiene dos capas. Si nosotros analizamos la composición de lípidos, solo de lípidos estamos prestando atención, de la cara interna comparado con los de la cara externa, nos vamos a dar cuenta que no tienen la misma composición. O sea, no están representados por los mismos lípidos, esas caras. Vemos que, por ejemplo, en la monocara interna es mucho más usual encontrar la fosfatidilcerina o la fosfatidiletonolamina o el fosfatidilinositol. De estos tres, los primeros dos no les va a decir nada. Pero el último tiene mucha lógica que esté en la cara interna. Si se acuerdan, el inositol, ¿sí?, actuaba como un segundo mensajero. Está en la monocapa interna de las membranas porque hay una enzima que se va a encargar de cortarlo y de liberarlo hacia el medio intracelular. Si el fosfatidilinositol fuese el radical que se encuentra unido a un lípido que está en la monocapa externa,
La enzima, cuando lo corta, liberaría el inositol al medio extracelular. Y entonces no podría actuar como un mensajero intracelular, porque lo liberarían del otro lado de la membrana, ¿sí? Entonces tiene mucha lógica que el inositol esté sobre la cara interna y no sobre la cara externa de las membranas. Y después en las monocapas externas es mucho más usual encontrar a la fosfatidilcolina, a la fingomielina y a los glucolípidos. La fingomielina es la que forma la vaina de mielina que nosotros vemos recubriendo los axones de las neuronas. Esa es fácil de pensar, pero la fingomielina no está en cualquier célula. Es muy, muy usual encontrarla en grandes cantidades en las células nerviosas. Y en el resto de las células, ¿cómo descubrimos o cómo vemos la simetría? ¿Cómo vemos de diferente la monocapa externa? Y ahí aparecen los glucolípidos. Los glucolípidos solamente van a estar en las monocapas externas de todas las células. No importa de qué célula estamos hablando, de todas las células siempre los glúcidos van a estar solamente adheridos a lípidos que forman parte de las monocapas externas. ¿Por qué? Porque esos glúcidos actúan formando el glucocálix y actúan como receptores de las células. Esos receptores tienen que estar obviamente apuntando hacia el medio extracelular porque tienen que estar como avisando algo o reconociendo algo, ¿sí?, que llega a la célula del medio externo. Así que siempre, siempre aparecen de ese lado. Asimetría de la bicapa, una de las características más emergentes, más principales o más primordiales de las bicapas lipídicas de las membranas. Otra de las características es la fluidez, que claro, yo se las nombré al principio, ya el modelo para explicar a las membranas se llama modelo del mosaico fluido, o sea que la fluidez es algo muy importante en las membranas. ¿Y qué es lo que yo veo con la fluidez? Bueno, si trabajo la fluidez solamente desde el aspecto de los fosfolípidos, solo desde el aspecto de los fosfolípidos, me voy a encontrar con que la fluidez de la membrana, o sea, qué tanto se mueve, ¿sí? Se mueven esos fosfolípidos, van a estar relacionados con la proporción que haya de ácidos grasos saturados contra insaturados. Cuanto más insaturación hay, ¿sí?, proporcionalmente, cuanto más insaturación hay formando parte de los lípidos que forman las membranas, nos vamos a encontrar que más fluida es mi membrana, porque la insaturación es la que hace que las colas de esos fosfolípidos se corten, se doblen en el espacio. Entonces, obviamente, a mayor insaturación, mayor fluidez de la membrana. Y lo otro que también va a ayudar a entender qué tan fluido es una membrana es la longitud de la cadena de los ácidos grasos. O sea, por un lado, ¿cuántos dobles enlaces encontramos sobre los ácidos grasos que forman parte de esos lípidos y cuántos carbonos hay sobre esos ácidos grasos? ¿Por qué? Porque cuanto más larga sea la cadena, más carbonos hay para mover. Más peso va a tener la cadena, más difícil va a ser moverla. Así que cuanto menor es la longitud, mayor es la fluidez. Cuanto mayor es la longitud de la cadena, va a ser menor la fluidez. ¿Sí? Se va a mover menos, va a ser menos fluida. Entonces, con la insaturación es lineal, es directo, pero con la longitud es indirecto, ¿sí? Por el otro lado, no solamente vamos a tener, la fluidez no solamente va a estar relacionada con los ácidos grasos, no solamente va a estar relacionada con los fosfolípidos, también va a estar relacionada con el colesterol, porque el colesterol es una de las moléculas más importantes que nosotros encontramos, en el ejemplo, estamos utilizando obviamente como ejemplo las células eucariotas animales, es una de las moléculas más importantes que vemos ahí formando parte de las mismas, porque el colesterol, en cuanto a la fluidez, en cuanto a lo que otorga con la fluidez, nos vamos a encontrar con que trabaja como de dos maneras. Con el colesterol vemos esto. Cuanto menor sea la temperatura, o sea, cuanto más baje la temperatura en el medio y más quieto se me quede la solución acuosa que forma parte, ¿sí?, en donde está inmersa esa célula, el colesterol lo que va a hacer es brindar más fluidez a la membrana. Es decir, evitar de alguna manera que la membrana se vuelva muy rígida y en el caso de que aparezcan cristales formándose en el agua porque bajó demasiado la temperatura, que esos cristales no rompan la membrana, no se claven entre medio de la membrana. El colesterol mismo va a interactuar con las moléculas de agua tratando de evitar que ellas generen cristales que se metan entre medio de las membranas y las rompan.
Pero eso es cuando baja la temperatura. Por el contrario, cuando aumenta mucho la temperatura y todo se me empieza a mover más y todo se me hace más fluido, el colesterol hace exactamente lo contrario. Restringe la fluidez. ¿Cómo hace para restringir la fluidez? Vieron que el colesterol está metido en las monocapas, está atravesando básicamente, ¿dónde está el modelo acá? Atravesando toda una monocapa, toda la altura de una monocapa. Bueno, cuando se hace todo muy fluido y se hace muy fluido significa cuando hay mucha temperatura y aumenta mucho, ¿sí?, el movimiento térmico de los fosfolípidos, particularmente de los ácidos grasos que forman parte de los fosfolípidos de la membrana, y esos ácidos grasos, esas colas de los ácidos grasos empiezan a batir fuertemente, ¿sí? Esos átomos empiezan a vibrar mucho por el aumento de la temperatura, empiezan a batir, cosa que puede hacer, aparte de hacer la membrana muy fluida, puede hacer que la membrana se reviente, se separen los fosfolípidos. El colesterol lo que hace es actuar como un plano en donde golpean las colas, ¿sí?, y se detienen. El colesterol es una molécula grande. Fíjense que queda apuntando, o sea, atravesando toda la monocapa, lo que sería el ciclo pentano perhidrógeno. Es un ciclo entero, que está todo en un mismo plano. Todos esos átomos están todos en un mismo plano, ¿sí?, en la molécula. Es como si ustedes pusieran una pared ahí entre medio. Esa pared lo que hace es evitar que cuando empiecen a batir las colas de los fosfolípidos, así enloquecidas, porque aumentó mucho la temperatura, terminen, ¿sí?, golpeándose tanto entre ellas que la fluidez es tan grande que termina destruyéndose la membrana. Entonces el colesterol trabaja por dos lados. Cuando baja la temperatura, mantiene más fluida la membrana. Cuando aumenta la temperatura, disminuye la fluidez, ¿sí? Es muy interesante como molécula en ese sentido. El fitoesterol hace más o menos lo mismo, ¿sí?, en el caso de las células eucariotas vegetales. Y obviamente en el caso de las células procariotas que no contienen colesterol directamente, lo que nosotros vemos es que sin colesterol, al no tener colesterol, al no tener ningún tipo de esterol en sus membranas, es muy usual que las mismas, cuando disminuya mucho la temperatura, se hagan muy rígidas, se rompan fácilmente, o cuando aumente mucho la temperatura, se hagan demasiado fluidas y no puedan mantener, ¿sí?, la forma y terminen disgregándose esas membranas. Ahora, ¿por qué es tan importante hablar de los lípidos de la membrana, más allá de las características químicas que pueden llegar a presentar? Es muy interesante esta idea de la fluidez o esta característica tan única de la fluidez de la membrana, porque nosotros vemos que los lípidos, por sí solos, ¿sí?, sin necesidad de que nadie les haga nada, van a estar continuamente moviéndose. Pensemos que estamos en un medio donde el caos reina, por así decirlo, donde todo el tiempo hay desorden y donde todas las moléculas están continuamente moviéndose porque hay vibración constante de los átomos. Lo que nosotros vemos como movimientos de los lípidos ahora que forman parte de una membrana son estos que les voy a mostrar ahora, que son 4 movimientos en el cual hay algunos que son súper usuales y otros que son muy inusuales o solamente los encontramos en alguna membrana en particular, ¿sí? Por ejemplo, todos los lípidos que forman parte de una membrana, todos los fosfolípidos que forman parte de una membrana rotan, ¿sí?, giran sobre su propio eje. Ese es uno de los movimientos más frecuentes que nosotros podemos ver, es súper frecuente. O sea, imaginen que estamos pensando en la membrana como algo bastante uniforme donde tenemos a todos nuestros fosfolípidos, ¿sí? Y esta idea de rotación es que está girando ese fosfolípido con sus 2 patitas, ¿no? Imagínense mis 2 patitas, no tengo más espacio para irme hacia atrás para que me vean las patas y soy repetiza, claramente, pero, ahora te miro todo. Lo que hace el fosfolípido ahí es girar sobre su eje. Ahora, no solamente está girando sobre su eje tranquilo, y lo puede hacer, nadie le pide que haga nada al respecto y él gira, sino que aparte puede hacer otro movimiento, que este sí es el más frecuente de todos, que es la difusión lateral. Todos los lípidos que forman parte de una misma capa, de una misma monocapa, van a estar moviéndose lateralmente, para un lado y para el otro. ¿Sí? Y hacen los 2 movimientos a la vez si quieren. Se mueven mientras giran.
tranquilos, no les jode para nada hacer esto, sin ningún problema. Esto es súper usual. La membrana es fluida porque todo el tiempo están pasando esos movimientos, ¿sí? Con los lípidos. Pero aparte de eso, recuerden que esos fosfolípidos tienen las colas, ¿sí? Si es en el caso de los fosfoglicerídeos es más fácil de imaginarlo, tienen las colas, ¿sí? Hidrofóbicas de los ácidos grasos. Bueno, esas colas se pueden flexionar. O sea, es como si yo doblase las rodillas, ¿sí? Entonces, si sumamos ese movimiento, porque ya que si lo vamos a hacer ridículo, vamos a hacerlo con todo. A ver si puedo bajar un poquito y me ven las rodillas. No, no hay chances. Bueno, imagínense mis rodillas, chicos. Pero el movimiento sería, o sea, el fosfolípido está acá en la membrana, ¿no? Y lo que hace es para un lado y para el otro lo mismo. Y baila, y baila, y baila, y baila, y baila. Y no lo hace solo. Está lleno de fosfolípidos haciendo eso, porque pensemos que es toda la monocapa. Y eso podría ser la monocapa externa. Bueno, la monocapa interna también hace exactamente lo mismo, ¿sí? Esta es la clase donde me bailar a la profesora ridículamente. Pero todos esos movimientos están pasando continuamente. En ningún momento esos lípidos se quedan quietos, ¿sí? Por eso es fluida la membrana, es muy fluida, todo el tiempo están haciendo esos movimientos. Ahora, difusión lateral, moverse sobre las monocapas, que los fosfolípidos se muevan sobre las monocapas, lo más frecuente de todo. Que roten cada uno de ellos sobre su eje, súper usual. Que se flexionen las colas, que se doblen las rodillitas, también. Hay un movimiento que es recontra infrecuente. Un movimiento que es rarísimo y que no lo hace casi nadie. Ese movimiento es el flip-flop. El flip-flop hace referencia a inversión entre las capas. Es decir, que el fosfolípido que estaba apuntando en la monocapa externa se vaya para la interna y el que estaba en la interna se vaya para la externa. ¿Sí? O sea, hacen zrup. Eso no te lo hace nadie. ¿Por qué digo no te lo hace nadie? Porque una de las características de la membrana es la simetría. Si los fosfolípidos pudiesen invertir, ¿sí?, su orden en las membranas constantemente, frecuentemente y sin ningún tipo de regulación, entonces no se podría mantener la simetría de la membrana, que es una de las características. Fíjense que nosotros pusimos como características de las membranas, ¿sí?, la simetría y la fluidez. Así que eso es re poco frecuente. ¿Dónde se da el flip-flop? Se da solamente en retículo endoplasmático liso y por acción de unas enzimas que se llaman flipasas. ¿Y por qué ahí? ¿Por qué en el retículo endoplasmático liso? Y eso es porque en el retículo endoplasmático liso es donde se van a generar esos lípidos. Es el lugar de síntesis de esos lípidos, ¿sí? Entonces es ahí, en ese lugar, donde las flipasas se encargan de ponerlo en la dirección correcta, ¿sí? De invertir los fosfolípidos o acomodarlos, mejor dicho, en el espacio en la dirección final que tienen que tener para después trasladarlos hacia la membrana de la cual tienen que formar parte. Solo ahí se da. Súper infrecuente. ¿Sí? No es un movimiento usual, no es algo que vemos. Pero obviamente es un movimiento que pueden llegar a hacer. Entonces hay que considerarlo. Retículo endoplasmático liso. Solo un retículo endoplasmático liso por acción de las flipasas. Entonces, los lípidos se mueven todo el tiempo. La fluidez aparte va a estar condicionada por temperatura, va a estar condicionada por el colesterol, va a estar condicionada por el largo de las colas, va a estar condicionada por los grados de insaturación de las colas, ¿sí? Pero todo el tiempo se mueve. De nada. Bien, ahora, aparte de los lípidos, nosotros dijimos que teníamos también a las proteínas formando parte de las membranas. ¿Cómo es que están las proteínas formando parte de las membranas? Bueno, nosotros las podríamos clasificar o de alguna manera tratar de estudiarlas dependiendo, por ejemplo, de la asociación que tienen con la bicapa. Es decir, si son integrales o intrínsecas, es decir, si están inmersas realmente adentro de la membrana, o si son periféricas o extrínsecas, es decir, están apoyadas sobre la membrana, pero no se meten entre medio de los fosfolípidos.
Dentro de las integrales nosotros vamos a encontrarnos con dos tipos de proteínas. Las que abarcan una monocapa, o sea, las proteínas monocapa, ¿sí? Que solamente están metidas e insertas en una de las monocapas, que puede ser la interna o la externa, o las transmembranas. Las transmembranas son aquellas proteínas que atraviesan la bicapa por completo, es decir, las dos monocapas son atravesadas por completo por esa proteína, como por ejemplo esta que ven acá. ¿Sí? Acá tienen una periférica, acá tienen una integral monocapa y acá tienen una integral transmembrana. Ahora, esas integrales transmembranas, por su lado, pueden diferenciarse entre las que nosotros conocemos como unipaso o como las multipaso. Las unipaso son las que atraviesan la membrana una sola vez, por eso es unipaso, pasan una sola vez la membrana. Mientras que las multipaso, como es lógico pensar, las atraviesan muchas veces. Normalmente las multipaso, que atraviesan varias veces las membranas, en el lugar que atraviesan las membranas, tienen estructuras del tipo alfa hélices, haciendo de esa manera proteínas que son alfa multipaso, o generan barriles beta, ¿sí? ¿Se acuerdan el barril beta como estructura supersecundaria de las proteínas? Normal, súper usual en las proteínas de canal. Generan muchos plegamientos de hoja beta, ¿sí? Para poder generar una beta multipaso, ¿sí? O sea, acá estamos metiendo algo que tiene que ver con las estructuras de las proteínas, más allá de que tratamos de estudiar a las mismas por la asociación que tienen en las membranas, pero sí las clasificamos también en base a su estructura. ¿Y por qué digo si las clasificamos también en base a su estructura? Porque si bien las podemos clasificar por integrales o periféricas, también, obvio, es re válido clasificar a las proteínas de la membrana por su estructura, de la estructura secundaria, terciaria o cuaternaria. Nosotros ya lo conocemos, eso ya lo vivimos, ya tuvimos la clase de proteínas. Por ejemplo, acá hay una que tiene estructura secundaria, ¿sí? Y a su vez es monopaso, es integral de membrana, ¿sí? O acá tenemos una que tiene un canal, acá dice proteína canal, está formada, justo en este caso, está formada por varias unidades. O acá tenemos una proteína que tiene alfa hélices, que es integral, que son varias alfa hélices que atraviesan la membrana, entonces esta es una alfa multipaso, ¿sí? O también podríamos diferenciar a las proteínas que forman parte de la membrana dependiendo de la función que cumplen en la misma. Por ejemplo, pueden cumplir función enzimática, o pueden cumplir función receptora, o función de unión, o de transporte, ¿sí? Nosotros vamos a ver al final de la clase, vamos a ver transporte a través del sistema, transporte a través de la membrana, ¿sí? Y en transporte a través de la membrana, obviamente, vamos a trabajar con proteínas, o vamos a tener ahí, entre medio de todos esos transportes, vamos a tener el caso de proteínas que forman parte de la membrana y que ayudan a transportar solutos. Pero también, obviamente, hay otros tipos de funciones que cumplen esas proteínas. No es solamente de transporte. Y por último tenemos a los glúceos, que forman parte de la membrana. En cuanto a los glúceos que forman parte, tenemos los que se asocian directamente a lípidos, formando los glicolípidos, y los que se asocian a proteínas, formando las glicoproteínas. En cuanto a los que se asocian a lípidos, los glucolípidos, recuerden que estaban los cerebrocidos y los gangliósidos. Y en cuanto a las proteínas, nosotros no le pusimos más diferencia, dijimos directamente glucoproteínas como algo general. Esas proteínas obviamente son proteínas conjugadas, porque tienen una parte proteica y una parte no proteica, que son los glúceos. Así que si quieren poner algo más de información sobre esas proteínas, serían en su clasificación proteínas conjugadas. Los glúceos siempre van a estar, esto ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir, siempre en la cara no citosólica, en la cara externa de la membrana plasmática, siempre apuntando hacia asociados en la monocapa externa, apuntando hacia el medio extracelular, y van a formar de esa manera el glicocálix. O sea, el glicocálix serían todos los lípidos, todos los glúceos que forman parte de una cara externa de una membrana. Esa cubierta celular, ese glucocálix, va a ayudar al reconocimiento de las células, porque esos glúceos normalmente están asociados a estructuras receptoras. Van a ayudar a la adhesión de la célula, porque recuerden que esos glúceos son estructuras superpolares, ¿sí? Así que van a generar enlaces del tipo
de puente de hidrógeno fácilmente con otros, ¿sí? Otras moléculas que sean polares. Va a ayudar a la captación de iones porque vamos a tener una densidad de carga fuerte dando vueltas por ahí, y los iones tienen carga neta sobre ellos mismos, así que se van a asociar rápidamente a los iones, y también van a brindar una protección mecánica, porque todo ese glicocálix, al asociar iones, al ayudar a la adhesión y asociarse a las moléculas de agua, van a generar una capa gelatinosa, ¿sí? Que va a rodear a la célula. Así que eso le va a brindar una protección mecánica a la misma. Claramente todas estas funciones del glucocálix son todas funciones que están relacionadas directamente con las características físico-químicas de los glúcidos, ¿sí? O sea, acá no hay nada que aprender, es simplemente relacionar los conceptos. Tenemos una molécula que es súper polar y estamos en una solución acuosa y estamos rodeados de iones, y es como sumar o analizar los conceptos y empezar a integrarlos y relacionarlos entre ellos. Y ahora sí, llegamos a transporte a través de la membrana. Pero obviamente vamos a hacer un recreo antes de meternos de lleno con transporte, porque necesito que estén frescos. Así que voy a cortar acá un poquito la grabación